Muy buenos días, mis niños, ¿cómo están? Nos volvemos a reencontrar nuevamente con nuestras clases. Estemos listos y preparados para comenzar el día de hoy. Pero antes, vamos a agradecerle al Señor por esta hermosa mañana que nos ha regalado el día de hoy. Te invito a que cierres tus ojitos y podamos orar. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias por tu gran amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y siempre estás cuidando a cada uno de mis niños. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Listos y preparados? Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a trabajar en el cuaderno el título Los ecosistemas. En la primera diapositiva te voy a presentar distintos ejemplos de ecosistemas. Por ejemplo, un ecosistema de sabana, un ecosistema polar, tenemos ahí la selva, un río, o una laguna o un arrecife. Pues para empezar, lo que vamos a aprender son los distintos conceptos que definen qué es un ecosistema. Observamos y vamos a ver en esta fotografía. Lo primero es un lugar, un entorno físico, un entorno natural. Ahí lo que estamos viendo es un lago cerca a un bosque y es un entorno natural. Y dentro de ese entorno natural viven diferentes seres vivos. Tenemos ahí zorros, ciervos, águila, y estamos observando que todo lo que esto forma viene a ser un ecosistema. Cuán importante también son las plantas. Por ello, en el concepto que tenemos aquí nos dice, un ecosistema es un entorno natural habitado por un conjunto de seres vivos que se relacionan entre ellos y con el medio en el que viven. Tenemos también aquí el biotopo. Quiere decir que es el medio físico. Hablamos acerca del mar, los montes, las montañas, los cerros, ¿verdad? Y la comunidad o biocenosis son los seres vivos. Entonces estamos hablando de los seres de los cuales es la unión de estos dos y formamos un ecosistema. En la parte de abajo dice, las características del biotopo determinan la biocenosis. Al mismo tiempo, la biocenosis influye sobre el biotopo. Pasamos a la siguiente ficha. Para recordar, la biosfera en realidad no es una capa de la Tierra, es el conjunto de todos los ecosistemas existentes en la Tierra, es decir, de todos los seres vivos juntos con el medio en el que viven. Pues de esta manera estamos hablando acerca de la biosfera, ¿verdad? Es todo, absolutamente todo lo que hay en nuestra Tierra. Es un conjunto. De la misma forma, la biosfera es parte de la corteza terrestre,
pero también es parte de la hidrosfera y de la atmósfera. Ahí puedes observar de qué manera influye todo ello y forma de esta manera el ecosistema. Continuamos. Una especie es un grupo de organismos que se preceden entre ellos, aunque también hay mucha variedad. Pueden reproducirse entre ellos y tienen descendencia fértil, es decir, también pueden reproducirse. Ejemplo, ahí puedes observar el ejemplo, ¿correcto? Seguimos. En un ecosistema puede haber muchas especies formando su biocenosis. Una población es un conjunto de individuos de la misma especie que ocupan en un entorno determinado. Ejemplo, una población de ardillas. En el ecosistema no solo hay una ardilla, sino muchas, y todas ellas forman una población. La comunidad o biocenosis es el conjunto de poblaciones de diferentes especies que ocupan un entorno determinado. Ejemplo, en este ecosistema hay una población de pinos, otra de ardillas, otra de zorros, etc. Y todas ellas forman la comunidad de este ecosistema. Continuamos. Observamos ahí. Hablamos de dos factores. En un ecosistema pueden influir dos tipos de factores. Factores abióticos son aquellos que no tienen vida, hacen referencia al medio físico. Ejemplo, agua, nutrientes, acidez, temperatura, luz, etc. Luego tenemos los factores bióticos. Hacen referencia a la vida. Es el conjunto de seres vivos y las relaciones que se establecen entre ellos y con el medio ambiente. Por ejemplo, comunidad o biocenosis, relaciones intraespecificadas, relaciones interespecificadas. Entonces, los factores bióticos nos hacen referencia a la vida, vivo, y todas las relaciones que se establecen entre ellos. Y los factores abióticos, como hay una A adelante, la A significa negación, por lo tanto son aquellos factores que no tienen vida. ¿Correcto? Entonces hacen referencia al medio físico. Listo. Ahora vamos a ver un videíto para poder reforzar lo que hemos aprendido. El día de hoy hablaremos sobre
el ecosistema parte 2. Hoy vamos a entrar un poquito más en detalle sobre algunas de ellas. El contenido de este video es el siguiente. Primero, recordaremos lo que es un ecosistema y los seres que habitan en él. Luego, hablaremos sobre los tipos de ecosistema por su ubicación. Después, sobre los tipos de ecosistema por su origen. Luego, hablaremos sobre las relaciones dentro de un ecosistema y finalmente, daremos algunos ejemplos de ecosistemas. Empecemos. Recordemos que un ecosistema es una comunidad natural autorregulada, una comunidad que se encuentra dentro de la naturaleza y que tiene sus propias reglas. Recordemos también que allí habitan organismos vivos que interactúan entre ellos. Estos organismos vivos también interactúan con el medio físico que los rodea. El término ecosistema fue acuñado por el ecólogo británico Arthur Tansley. Ahora recordemos cuáles son los factores de un ecosistema. Tenemos los factores bióticos, que son la biocenosis o la parte viva de un ecosistema, como las plantas, los animales, los hongos, las bacterias, etc. Y los factores abióticos, que son la parte no viva del ecosistema, como la luz solar y la presión atmosférica. Si quieres saber un poco más de esto, te dejo la tarjeta que da el enlace al primer video que hicimos de ecosistema, donde todo esto está muy bien explicado. Tipos de ecosistema por su ubicación. Por su ubicación, los ecosistemas pueden ser terrestres. Son aquellos cuyos organismos, flora y fauna se desarrollan sobre el suelo o el subsuelo, como por ejemplo los bosques, las selvas tropicales, los desiertos o las praderas. Todos estos ecosistemas se desarrollan sobre el suelo o el subsuelo. También tenemos los ecosistemas acuáticos. Los acuáticos son aquellos que se desarrollan en el agua de mares, ríos o lagos. Y tenemos, por ejemplo, los ríos, las aguas subterráneas, los estanques, los pantanos, las lagunas o los lagos. Como en el caso del mar, también los arrecifes de coral, todos esos son ecosistemas acuáticos. También las plantas y los animales de los ríos forman ecosistemas acuáticos. Bien, después están los ecosistemas aéreos. Son aquellos que se desarrollan en cualquier zona que combine tierra y aire o bien mar y aire. Y están conformados en su mayoría por especies voladoras, como insectos, aves o mamíferos voladores, como lo son los murciélagos. Y finalmente tenemos los ecosistemas mixtos. Se les llama ecosistemas mixtos a aquellos que comparten características de los terrestres y de los acuáticos, resultando en un ecosistema híbrido. Por ejemplo, los humedales, los manglares, las marismas y las costas. Y estos son los tipos de ecosistema por su ubicación. Ahora vamos a ver los tipos de ecosistema por su origen. Por su origen pueden ser naturales, que son creados por la naturaleza. Ellos mismos se van formando por la ubicación de los seres que habitan la tierra. O los artificiales, que son aquellos creados por el hombre. En el caso de los naturales ya hemos visto sus tipos. Ahora vamos a ver los tipos de artificiales. En los tipos de artificiales tenemos los agrícolas o agropecuarios, los de presa o de embalse y los urbanos y rurales. Estos son los tipos de ecosistemas artificiales que están regulados por el hombre y son creados por él para, en algunos casos, obtener beneficios como los agrícolas y agropecuarios o presa y embalse, o porque nacen o se desarrollan con un modo de vida del hombre, como en el caso de los urbanos y los rurales. Dentro de un ecosistema se desarrollan relaciones, y esto básicamente en los ecosistemas naturales. Estas relaciones son de diferentes tipos, y son las relaciones de competencia, de depredación, de parasitismo, de mutualismo y de comensalismo.
Hablemos un poco de las relaciones de competencia. Las relaciones de competencia se dan cuando organismos de distintas especies compiten por el alimento o el espacio. Por lo general, una de ellas va a ganar y la otra va a perder, haciendo que esta última desaparezca a veces del ecosistema. En cuanto a las relaciones de depredación, se dan cuando un organismo depredador se alimenta de otro, que es la presa. ¿Qué es el parasitismo? El parasitismo se da cuando un organismo que denominamos parásito se aprovecha de otro, el hospedador, para alimentarse de él. Estos pueden ser, por ejemplo, las garrapatas o las pulgas, incluso los hongos, que se añaden, se agregan, se pegan al hospedador, que es otro ser, y pues se alimentan de él, se alimentan de su sangre, también se pueden alimentar de su piel, etcétera, etcétera. En este caso no hay un daño mortal al hospedador. Por lo general, el hospedador y el parásito pueden convivir sin que el hospedador sea aniquilado, pero sí es constantemente dañado. Luego está el mutualismo. El mutualismo se da cuando dos organismos de distintas especies se asocian para conseguir alimentarse. En este caso, no hay daño a ninguna de las dos especies. Las dos especies trabajan y cooperan para poder conseguir alimento y poder beneficiarse ambas. Y finalmente tenemos el comensalismo. El comensalismo tiene lugar cuando un organismo denominado comensal logra beneficio de otro, sin que el que ayude logre a su vez beneficios o salga perjudicado. En el caso del comensalismo, hay un organismo que se beneficia de otro ser vivo, de otro organismo, pero aquel que lo beneficia ni se perjudica ni se beneficia, simplemente está para ayudar. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que en la competencia, la depredación y el parasitismo siempre hay una especie que gana y una especie que pierde. Puede perder la vida, puede perder su alimento, puede perder su salud y el que gana, gana alimento o gana espacio. En el mutualismo ambas especies se benefician y en el comensalismo hay alguien que se beneficia y alguien que no es ni beneficiado ni dañado. Simplemente está ayuda y ni se beneficia ni se daña. Para terminar, veamos algunos ejemplos de ecosistemas. Tenemos aquí a la selva amazónica propia de Perú, de Brasil. Tenemos aquí al desierto del Sahara. Tenemos aquí el bosque de manglares, que es otro ejemplo de ecosistema. En Perú tenemos uno en Tumbes. Y tenemos la estepa africana, en donde hay mucha riqueza también de factores bióticos y factores abióticos. También tenemos a la montaña, que es otro tipo de ecosistema. En realidad la montaña es tan amplia que tiene varios ecosistemas dentro de ella. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Vamos a trabajar la ficha. Dice, después de haber dialogado con tu maestra sobre el ecosistema, o sea, lo que tú ya has visto, es hora de dibujar. Dibuja 2 ejemplos de cada uno. Quiere decir que yo voy a dibujar en estos 2 recuadros acerca de los ecosistemas bióticos, ¿correcto? Y luego en el siguiente recuadro de abajo, los ecosistemas que sean abióticos. Luego vas a investigar en tu cuaderno. Primera pregunta, ¿qué es un hábitat? Número 2, ¿cuántas clases de hábitats conoces? Lo realizarás con su respectivo dibujo.